¿Cómo que ya 30 años, loco? Amigo, ¿cómo que ya tiene 30 años esta peli? Muy buenas, ¿qué tal, amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Ya, por fin, ya después de mucho tiempo, volvemos con la variedad, volvemos a hablar de diferentes cosas. Ya no es todo DCU, que está bien, que nos emocionamos y todo, pero hay más cositas de las que hablar. Tengo pendientes algún que otro video de últimos estrenos que he ido a ver y que tengo ganas de platicar aquí. Pero quería aprovechar un evento muy especial para hablar de esta película, que ya es un clásico. O sea, es un clásico para todos nosotros. Es un clásico del cine, un clásico de la animación, y que está cumpliendo 30 años y que por lo mismo se ha reestrenado en cines. Y dije, qué gran oportunidad para disfrutar esto como no pude vivirlo en su momento, y hablar de ella como si fuera un estreno del momento, pero al mismo tiempo rememorando lo que ha significado realmente en nuestra historia, para nosotros como personas que han crecido con esto, y lo que ha hecho también por la industria, ¿no? Porque esta película pues fue un antes y un después para lo que es la animación. Y por supuesto también es una oportunidad para hacer un poquito de... Casi aquí siempre hablamos de películas nuevas, ¿no? Y es muy raro que hablemos de una película que haya salido hace tiempo, pero cuando hay reestrenos y así, creo que se presta para hacer un revisionado y hablar de ello. Entonces, hoy vamos a hablar de Toy Story, la primera, la que inició esta saga, ya se podría llamar, que esto parece que no se va a acabar nunca, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Quiero hablar de lo que significa que tenga 30 años esta película. Esta película salió antes de que yo naciera, si eso es cierto, pero bueno, yo la recordaba como una película que no era tan vieja, porque yo la veía chiquito, pero entonces no eran 30 años. Pero ahora es como, wow. Pero sí, no tuve la oportunidad de yo verla en el cine, obviamente, porque no había nacido. Y aún así fue una película que me marcó. Yo la veía desde chiquito y la veía mucho. Me gustan mucho sus personajes. Me acuerdo que de pequeño tenía incluso varias figuritas. No eran exactamente iguales a los de la película. O sea, yo tenía, el más parecido era el Woody, pero tenía otros de diferentes colecciones, otros que eran más chiquitos y tal. Pero me gustaba mucho Toy Story y me gustaba recrear las películas e incluso poner a los personajes en nuevas situaciones utilizando a mis propios juguetes. Yo fui una persona que, bueno, yo siempre he sido muy imaginativo. Me ha gustado mucho jugar con estos conceptos de crear historias con diferentes personajes. Así, desde pequeño lo hacía con mis juguetes. O sea, ya saben que ahora me gusta mucho ver pelis y me gusta mucho jugar juegos. Los que conozcan mis otros canales entenderán que tanto el tema de jugar, eso siempre ha estado muy presente. Y el de tener figuras también. Entonces, yo de pequeño hacía eso con los juguetes de Toy Story y con otros juguetes en general. Entonces esta película significaba mucho para mí porque representaba mucho lo que yo sentía, ¿no? Esa cercanía con todos mis juguetes. Me sentía muy identificado con Andy en ese sentido. Y aparte te daba una nueva perspectiva de cómo es eso del punto de vista de un juguete, que eso en ese entonces era algo bastante innovador, y ayudó mucho el hecho de que la película fuera en 3 dimensiones para llevar ese concepto. Porque bueno, en animación 2D pues puedes también recrear juguetes, pero creo que el hecho de que sea en 3D juega también con las proporciones, con las texturas, con un montón de cosas que en 2D pues no puedes representar de forma tan fiel. Y no se ven tanto como juguetes reales. Y es que eso es algo que funciona aquí con esta película, que son juguetes que puedes trasladar a la realidad y quedan igual de bien. Entonces, sí, esta película fue el inicio de una gran franquicia que ya lleva... Bueno, va a nacer 5 películas ya. Y parece que no, pero esta película fue el inicio de muchas cosas. Fue la primera película hecha en 3 dimensiones. Ya se habían hecho cortometrajes y así, pero fue la primera vez que una película completa para cines llegó. Y todo fue a raíz de esto. O sea, esto fue el origen de todo lo que tenemos ahora en la industria de la animación. Que bueno, ya prácticamente casi todas las películas que llegan a cine son en 3D. Casi todas. Y digamos que quizás esta también es un poco culpable de que se haya estandarizado cierto estilo de animación para ello. Pero igualmente en su momento fue muy innovador. Bastante, sobre todo porque si lo piensas y revisionas las películas que salían en esta época de Disney, de DreamWorks y tal, todas eran muy parecidas, pero en 2D. Ahora ya esto abría la puerta a muchas posibilidades. Y Pixar, sobre todo, también siendo su primer largometraje, demostró de lo que era capaz, y en este entonces demostró el nivel de creatividad que tenían. Que hoy en día puede parecer que Pixar pues ya no tiene el mismo nivel de creatividad, que ahora les cuesta más crear personajes o crear universos que atrapen a las audiencias. Pero en ese entonces
simplemente con un concepto como agarrar los juguetes de un niño y darles vida, creaban universos, creaban personajes tan entrañables, tan únicos, que se han quedado con nosotros hasta la fecha. Entonces, vamos a hablar un poquito más de la película. Esta película es una historia bastante interesante que puede parecer simple en primer momento, pero es mucho más de lo que parece. Y habla de muchos temas, ¿no? Habla sobre el apego, habla de los celos, habla de la amistad también, o sea, porque tenemos distintos puntos de vista. Tenemos la amistad de Woody y Andy, que es una amistad incondicional que surge desde el momento en que lo obtiene y es su juguete favorito. Todos llegamos a tener nuestro juguete favorito. Tuvimos juguetes de diferentes tipos, pero siempre había uno especial al que siempre volvíamos, y ese juguete es Woody para Andy. Pero también habla de la amistad entre Woody y Buzz, que es una amistad que surge de la enemistad, pero que poco a poco los dos personajes van entendiéndose y van dándose cuenta de que no son tan diferentes, o que pueden coexistir tranquilamente sin ninguno afectar al otro, ¿sabes? También, como digo, sobre el apego, ¿no? El apego que tenía Woody hacia Andy al ser su juego favorito durante tanto tiempo. De repente que todo el panorama cambie. Y pues ese es un cambio que a él le cuesta mucho aceptar, pero tiene que hacerlo, porque así es la vida es cíclica. O sea, la vida fluye, la vida va cambiando, y como alguna vez Woody tuvo ese lugar, ahora le toca a Buzz, y está bien, porque Woody no por eso deja de ser importante, o no por eso va a dejar de ser especial para Andy. Al final son sus dos juguetes favoritos, y eso en la película se demuestra cuando sí, primero Andy está muy emocionado por Buzz, porque a fin de cuentas es el juguete nuevo. Pero sigue teniendo el cariño por Woody, y sigue buscándolo cuando se le pierde, y sigue, ¿sabes? O sea, y eso, visto desde el punto de vista de los juguetes, está muy bien. Y aparte también habla un poquito de esta crisis de identidad que tiene Buzz. De cómo toda la película se la pasa con una idea de sí mismo, creyendo que es una cosa, y termina dándose cuenta de que es otra completamente diferente. Y incluso llega a tratar un tema de depresión bastante fuerte con el personaje. Pero bueno, vamos a hablar poco a poco de estos temas, ¿no? Todo el tema de Woody y Buzz y su enfrentamiento, ahora que la vuelvo a ver, es bastante interesante ver cómo va ocurriendo, porque a fin de cuentas Buzz no tiene ninguna intención. Nunca, o sea, sí, Buzz quizás no es la persona que en un principio sea más comprensiva y tal, o sea, porque pues él se cree como que el más chingón y todo, y sobre todo si Woody le está tratando de hacer quedar mal todo el tiempo, pues él también desde su punto de vista lo contrarresta. Pero realmente él nunca pretendió quitarle su lugar a Woody, y siempre, desde el principio, lo respetó como la autoridad de ese lugar. El hecho de que lo hayan reemplazado es simplemente cosa de Andy, porque Andy no deja de ser un niño. Un niño que se ilusiona por tener el juguete nuevo. Pero para Woody eso es el fin del mundo, porque es como, no, esto no puede ser posible. Y no solamente es Andy, son los demás juguetes que también se sorprenden mucho con la nueva tecnología que incorpora Buzz. Y es una de las, pues vaya, el juguete quizás más completo de toda la colección de Andy. Y aún así, todos los demás juguetes nunca demuestran ninguna clase de envidia hacia ninguno de los demás. Todos son juguetes de Andy, a fin de cuentas. Y todos tienen que lidiar con el hecho de que Woody es el favorito, y luego Buzz, y a ellos no les importa. Para ellos está igual de bien, porque a fin de cuentas todos importan en cierta medida. El único que tiene problema con ello es Woody, es el que tiene el ego más inflado por ser el favorito. Tan así que Woody en esta película realmente no es una buena persona en la mayor parte de esta. Y Woody es un personaje al que le tenemos mucho cariño por el desarrollo de personaje que ha tenido, pero en un principio la verdad es que era bastante desagradable. O sea, no dudaba en ningún momento en intentar sabotear a Buzz. Y eso hasta que, o sea, realmente no se arrepiente, sino hasta que eso supone un problema para él mismo. ¿Sabes? Porque al final el hecho de que él quisiera rescatar a Buzz y llevarlo con Andy era simplemente porque sabía, porque ya los otros juguetes se habían molestado con él y sabía que si regresaba solo lo iban a destrozar vivo. Entonces, durante gran parte de la película solo ayudaba a Buzz por sus propios intereses, sino hasta el final de la película donde logra finalmente aceptar su realidad, aceptar su envidia, sus celos, y aceptar que simplemente las cosas ya no van a ser igual que antes. Y darse cuenta de que la vida puede ser mucho peor, ¿no? Sobre todo cuando llegan a la casa de Sid. Este lugar que es completamente lo opuesto a la casa de Andy. Andy es un niño que adora sus juguetes, los cuida muchísimo. Y Sid, por otro lado, es un sádico que libera sus frustraciones de su vida de mierda, que también podremos indagar un poco en esto.
destrozando sus juguetes y los de su hermana. Eh, y es lo que de alguna manera lo ayuda a escapar de su realidad, pero claro, en este caso estos juguetes lo sufren. Y Woody se da cuenta de que, siendo el favorito o no, tenían una buena vida con Andy y tiró todo a la mierda por su envidia. Le arruinó la vida a Buzz, se arruinó la vida a sí mismo. Tengo que decir que si alguien me cae mal en esta película, ahora sí que son los demás juguetes de Andy, porque es como... O sea, se enojan, sí, o sea, que Woody la cagó, eso es cierto. Y tal, pero durante toda la película están muy... De que no, Woody es una mierda de persona, malo, malo, lo funaron, o sea, literalmente lo funaron entre todos. Dejaron funadísimo a Woody por un error que sí cometió, pero que él estaba tratando de arreglar, pero no le dejaban explicarse, no lo dejaban redimirse cuando lo intentaba. Y eso podría entenderse si fuera una comunidad nueva, pero son juguetes que han estado con Woody desde siempre, o sea, desde... Han sido sus amigos, él era el líder, ellos lo respetaban, ¿sabes? Y de un momento a otro lo insultaban y lo decían que era un asesino y que no sé, o sea, se me hace muy feo. Yo he estado en la situación de Woody, o sea, quizás no la cagué tan fuerte como él, pero vaya, yo he sabido lo que es que te den la espalda así. Pero eso suele pasar más con personas que no son tan cercanas. En este caso, estos juguetes pues eran el día a día, lo convivían todo el día, todos los días con Woody y se me hace muy traicionero de su parte esa reacción. Pero bueno, está bien, sirve para lo que quiere contar la película. Es interesante lo que comento de la casa de Sid, porque hay diferentes detalles. Primero que nada, vemos que Sid es muy de ir a su bola. La madre no está muy presente con ellos. Se ve que, bueno, sí los llama a cenar y todo tal, pero nunca está pendiente de lo que hace ninguno de sus dos hijos. Y casi nunca interviene. Luego el padre se ve que pues es un alcohólico, tiene problemas de alcoholismo y lo vemos cuando entra Buzz a su habitación y tiene ahí la cerveza, está dormido. No sé, no, la película no, bueno, no es como que me haya fijado mucho en detalles como para decirte a lo mejor era un padre abusivo o lo que sea, pero por lo menos sabemos que no era tampoco una persona muy presente para Sid. Entonces él hacía y deshacía a su manera, supongo que a falta de atención él la buscaba por medio de, bueno, sí, con torturar sus juguetes y además torturar a su hermana, que no hay que olvidar que gran parte de los juguetes que tenía Sid en su habitación ahí eran de su hermana. Y nos damos cuenta también cuando Buzz se rompe el brazo y tal, y luego la hermana lo encuentra y lo lleva a la fiesta de té. Las otras dos muñecas, María Antonieta y su hermanita, están decapitadas. O sea que es bastante común que la pobre niña no tenga ni siquiera con qué jugar. Porque su hermano se lo destroza todo y eso es horrible. Es horrible y te das cuenta de lo triste que es esa situación. Porque después, en próximas películas de Toy Story, ves la relación de Andy con su hermanita y es muy, muy diferente. Pero bueno, quedémonos en esta película, no nos vayamos a ir por las ramas. Tenemos un arco de Buzz Lightyear muy fuerte. En el momento en el que se da cuenta de que no es un guardián espacial, que es algo de lo que estuvo seguro todo el tiempo, que Woody le insistía, no eres un guardián espacial, eres un juguete. Y luego al final le terminó siguiendo el juego por conveniencia, ¿no? Para que lo siguiera. Al final el mismo Buzz se da cuenta con el comercial, empieza a darse cuenta de que todo lo que tenía él era falso. Y como un último instante, él sigue teniendo la fe. O sea, a pesar de que ya tuvo la verdad en su cara, él dice, por lo menos sí puedo volar. Aunque me acaban de decir que no puedo, yo sé que puedo, porque es lo que yo soy. Si no soy eso, no soy nada. Y se avienta y se cae y se rompe el brazo. Y tenemos esta escena de la fiesta de té donde Buzz se vuelve todo loco, que pues es graciosa, pero al mismo tiempo es una muestra de lo mal que quedó mentalmente, de que es que se supone que yo era un chingón y resulta que no soy nada importante, soy... ¿Sabes? Es fuerte, porque él mismo se da por vencido de todo. De alguna manera, después de estar tan confiado, después de ser tan aventado en todo, se rompe en
O sea, hay un momento en el que rompen llanto y dicen, no, ya no puedo más. O sea, que soy... Pase de guardián espacial a ser una señorita ahí de... Porque sí, porque soy un juguete y es todo para lo que sirvo. Porque para vos ser un juguete es nada. Para Woody lo es todo. Ese es un gran contraste. Woody sabe lo que es ser un juguete y lo especial que es, pero vos no. Y eso es algo que le cuesta mucho entender en ese momento. Y lo vemos durante un buen rato. Simplemente dejando pasar el tiempo. Y todas las personas que hemos pasado por algún cuadro depresivo, podemos identificarnos con este momento en el que vos simplemente no reacciona. Solo se queda sentado disociando durante... Creo que es todo un día de la película. Woody tratando de llamarlo porque tiene la oportunidad de regresar a casa y tal, pero a él no le importa. Él ya no le importa regresar con Andy, él ya no le importa hacer nada. O sea, llegó a tal punto de que no le importa su propia vida, sabiendas de que Sid lo quiere destrozar. Ya no se resiste, ¿sabes? Pero no es sino hasta que Woody habla con él, que se sincera sobre su envidia, sobre sus celos y sobre todo sobre lo importante que era para él importar para Andy, que vos se da cuenta. Si esto es importante, esto es tan importante para él, es porque algo vale. Y le da a entender el valor que tiene. No solamente diciéndole que no, es que eres un Buzz Lightyear, eres un gran juguete, eres genial. Cuando le dice que muchos juguetes darían lo que fuera por ser él, se da cuenta vos de que por sí mismo, por lo que él ya es, ya vale todo, ¿sabes? Es valioso a su manera. Es tan valioso que provocó los celos de su amigo. Y se da cuenta, ¿no? De que están en esa situación, de que el pobre Woody está mal, él también está mal, pero que él puede ser un héroe, tal vez no un guardián espacial, pero puede ser el héroe de Andy. Puede ser el héroe de Woody. Y luego también pudieron ser los héroes de todos esos juguetes torturados. Me gusta cómo se unen todos, como al principio los creen que son caníbales por cómo se abalanzan con los nuevos juguetes que están ahí dañados, pero en realidad los reparaban. Y ahora también los ayudan. Y entre ellos se ve que se reparan. Toda esta escena de Sid cuando se levantan los juguetes y le hablan. Es una escena bastante impresionante porque la verdad sí llega a perturbar, o sea, sí da miedo. Yo me acuerdo que de chiquito esa escena sí me daba bastante miedo. Me daba bastante miedo sobre todo el juguete este que es como un bebé, pero con el pelo quemado y sin un ojo, que tiene patas de araña. Y la escena donde salen los juguetes estos del lodo y salen caminando como zombies. Esa escena es bastante aterradora, pero está hecha así y está hecha muy bien porque te das cuenta del miedo que le da a Sid y da satisfacción, ¿no? Porque Sid se asusta demasiado y hasta su hermana puede cobrar venganza porque ahora le asusta con los juguetes. Y realmente la saga nunca nos explica si realmente sí fue bueno con los juguetes o no. Queremos pensar que sí, pero también nos damos cuenta de que su vida no fue muy buena porque en Toy Story 3 pues nada, se resignó a ser basurero, pero pues ya ni modo, ¿no? Tampoco se podía tener todo, pero por lo menos ya no iba a torturar a más juguetes. Y al final pues todo este arco, ¿no? De los dos darse cuenta de sus respectivas realidades y finalmente aceptarlas es lo que los lleva a conectar, porque tal vez no haya sido lo mismo, ¿no? Woody pues era, o sea, creía una cosa, Buzz creía otra. Son muy diferentes los dos, pero encuentran ese punto de conexión en su crisis de identidad de alguna forma, ¿no? Woody era el juguete favorito de Andy y dejó de serlo de un momento a otro. Eso le cambió la vida. Buzz era según él, un guardián espacial. Y de un momento a otro se da cuenta de que ya no es, o sea, de que no es así. Entonces todo cambia para él también. Y los dos aprenden a aceptar eso y a fluir con la misma realidad y apoyarse mutuamente. Y nos damos cuenta de que hacen un gran equipo con todo lo que aprendieron en la película. Y logran llegar al auto de Andy y cuando él los ve se emociona por ambos, no solo por uno de ellos. Y ya finalmente al final de la película vemos esta escena de la Navidad donde están esperando. Recordemos que al inicio de la película no querían que llegaran juguetes nuevos. Recordemos que al inicio de la película, cuando era el cumpleaños, todos estaban preocupados por el cumpleaños porque decían, le van a regalar nuevos juguetes y nos van a reemplazar. Todos estaban preocupados por ello.
Y en el final es todo lo contrario, están emocionados, están igual los soldaditos con la radio y todo, pero todos están esperando que alguien llegue, el señor cara de papa esperando a su señora cara de papa. Rex incluso que al principio tenía miedo de que llegara un nuevo dinosaurio que lo reemplace, dice, bueno, a lo mejor estaría bien que llegue otro dinosaurio, ¿no? Que sea herbívoro, yo soy el dominante, ¿no? O sea, como que lo aceptan más, así como vos, como Woody aceptó a vos. Los demás ya aceptan como que hoy pueden llegar juguetes nuevos y eso está bien. Y al final sale el plot de que, bueno, además de juguetes, llegó una perrita. O sea, y es wow. Pero no lo sé. Es muy buena película. Creo que ese final fue bastante bueno, bastante cerrado. Incluso podría no haber habido más secuelas. Pero creo que las dos siguientes películas estuvieron muy bien igualmente. Me gusta que la película hace referencias para todo el público. O sea, no es una película que solo está dirigida para niños. Y eso siendo la primera de Pixar. Y con toda la estética infantil. Hay bastantes referencias un poco más adultas que hay. Como las insinuaciones que le hace de repente Betty a Woody. O estas referencias incluso a marcas y a cosas de la industria de la creación de juguetes. Como, hubo uno que me llamó mucho la atención cuando Rex se presenta con Buzz y le dice, yo soy de Mattel, pero bueno, no. Más bien, soy de una empresa pequeña que fue absorbida para evitar bancarrota. Eso un niño no lo entiende de absolutamente nada, pero ya con el tiempo creces, entiendes un poquito más cómo funciona y dices, ah, mira qué curioso, aquí había lore y no me había dado cuenta. También el señor cara de papa, que es un desgraciado en esta película, el señor cara de papa. O sea, siempre lo hemos visto como este personaje que es un poco más gruñón, pero aquí mete cizaña más no poder. O sea, es un cabrón, pero me encanta. Y ya establecemos personalidad y dinámicas de personajes, como el señor cara de papa con Han. Rex, que digo que es un poco más ansioso. Slinky, que es el más noble, pues es el perrito, ¿no? Y esa clase de cosas me gustan mucho. Me gusta cómo están animados los diferentes juguetes dependiendo de sus funciones. O sea, no todos se mueven de forma fluida. Por ejemplo, Woody, que se mueve de forma más errática porque no tiene como que no tiene como un esqueleto, ¿sabes? Es mayormente algodón y así, está cosido. Sus brazos y piernas están... están... ¿Cómo se dice? O sea, no están firmes. Buzz es un poquito más estoico porque sus articulaciones son un poco más rígidas. O por ejemplo, el Rex también es todavía más rígido que los demás. Hay algunos que sí, por ejemplo Betty, que no debería de poderse mover de forma tan fluida, pero bueno, son detalles que podemos dejar pasar. Los soldaditos también, que la forma en que caminan. Está muy interesante todo eso de esa película, a mí me encanta, y fue increíble poder verla en el cine. Y además de decirlo, que viéndola en el cine y siendo una película de la época que es, se ve muy bien. O sea, yo la vi y la calidad de la película, tal vez, obviamente el nivel de calidad de las películas de Pixar ha crecido un montón. Pero no me desentona con una película que se pudiera estrenar en cines a día de hoy, ¿sabes? Creo que a pesar de no estar tan pulido como los tiene ahora, que ahora llegan a un punto de hiperrealismo absurdo, creo que se ve muy bien. O sea, para la época se ve como una película que sin problemas se estrena hoy y tiene el nivel de calidad necesario para decir, ok, está bien. O sea, se ve muy bien. Muy bien. Así que, no, pues mis aplausos, mis 10. Esta película se merece todo lo que ha tenido, todo el reconocimiento. Y se entiende que la hayan querido explotar tanto, pero al mismo tiempo, viendo esta película nuevamente, pienso lo mismo que llevo pensando mucho tiempo, pero lo reafirmo. Esta saga no debería ser sobreexplotada. Creo que tiene muchísimo corazón y esta primera película lo demuestra tanto. Que era algo... Pues es una película esta tan buena que trasciende generaciones, ¿sabes? Que no es necesario seguir sacando más y más para llegar a las nuevas audiencias. Que sí, sé que las generaciones pasan y las audiencias cambian. Pero creo que esta película funciona perfectamente bien para mi yo de 4 años. Como lo puede ser para los niños de 4 años de ahora.
O sea, es algo que va a seguir gustando y no hay una necesidad de seguir explotando la franquicia. Creo que incluso la experiencia de poder verla en cine por el aniversario me hace darme cuenta de que a lo mejor esto es lo que deberían estar tratando de hacer los estudios más seguido o ponerle más atención. Ya no tanto el estar sacando secuelas, sino hacer esto, reestrenar sus clásicos. Porque piénsalo, o sea, esta saga cerró perfectamente con Toy Story 3, todos estamos de acuerdo. Por muy buena que pueda ser la cuarta, el arco argumental, la historia, el ciclo se cierra en la 3. Y pudo haber quedado ahí tranquilamente. Y ellos podrían haber seguido reestrenando las películas cada cierto tiempo. Las clásicas. Porque la gente las iba a ir a ver. Tal vez en la sala de cine a la que yo fui no estaba llena, pero había bastante gente. Y varios de ellos eran niños que la estaban viendo por primera vez. O sea, eso es lo que me lleva a pensar. ¿Para qué sacas Toy Story 5 ahora? Pudiendo seguir con pelis originales. O sea, yo entiendo el porqué. Yo entiendo que la empresa quiere dinero y que sus proyectos originales a lo mejor son una apuesta más arriesgada. Y para seguir creando contenido original tiene que compensar con un contenido un poquito más seguro, ¿no? Con producciones que van a traer gente al cine y tal. Pero pudiendo reestrenar las películas así, tal vez no le ganen lo mismo, porque habrá gente que diga, bueno, ya la puedo ver en Disney Plus, ya la he visto muchas veces, no la voy a ver en el cine. Pero habemos muchos que, ya sea porque no la vimos en el cine en su momento, o familias que llevan a sus hijos que nunca la han visto a poderla ver en cine por primera vez, o incluso personas que ya tienen una edad pero que no la vieron, o sea, y dicen, bueno, a lo mejor ahora la podría ver ahora que está en el cine. O gente que, como digo, que a lo mejor sí la vio en el cine en su momento y quiere volver a vivir la experiencia, no sé, mucha gente va a querer hacerlo y lo hemos visto porque han funcionado muy bien los reestrenos que han hecho en los últimos años. Y bueno, sí, tal vez no vaya a llenar las salas como lo podría hacer una nueva película, porque pues nos guste o no nos guste, Toy Story 4 fue un exitazo. Pero también te digo, no tienes que invertir en hacer una película nueva, que eso también cuesta lo suyo. Nada más inviertes en la distribución, ¿sabes? Y ya. Entonces, no sé, yo siento que a mí me gusta más esto. No me genera ningún hype Toy Story 5, ni siquiera sé si la vaya a ver, tal vez por el canal lo haga, pero no lo sé. No me emociona. Pero sí me emociona que reestrenen Toy Story 2 y seguir este siglo y verla también en cine. Ojalá pase. Y esperemos que esta, siendo la primera película de Pixar que cumple los 30 años, sea el inicio de pues ir reestrenando las películas de Pixar. Porque hay muchas que me gustaría ver en el cine. No tuve la oportunidad de ver pues las más clásicas. Creo que la primera que alcancé a ver en cines fue Ratatouille. E incluso películas que vinieron después como Up y Wall-E no las llegué a ver al cine porque mis padres no me llevaron por lo que sea. No me llevaron al cine. Pero me gustaría poder ver Los Increíbles en el cine, Buscando a Nemo, Monsters Inc., loco. Entonces, ojalá pase, y si pasa, pues iré, y si voy, pues les traigo su respectivo video. Entonces, si les gustó les agradecería mucho que apoyaran con su like, con sus comentarios, que opinen qué les parece la película, qué edad la vieron, si les gustó, si no les gustó, si les gusta la idea de los reestrenos, o si prefieren que sigan sacando secuelas. ¿Qué opinan de Pixar actual? ¿Qué opinan de Pixar de antes? No sé, comenten lo que ustedes quieran, que yo los estaré leyendo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más opiniones y análisis de películas y de series. Igualmente más retroanálisis de películas como esta, no de Pixar o de otros estudios que me gustaría seguir haciendo. Y nos vemos en el reestreno de la siguiente peli de Pixar, que ojalá pase. Chao, chao.